Bueno, no sé, por ahí vi a Margarita. Aquí estoy. Hola, Margarita. Mario Hola, Alberto. Mario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, si quieren, vamos platicando en lo que a lo mejor se une alguien más. Me quedé como muy prendido con, digamos, con la de última parte que estaba hablando Ligia, ¿no? Digamos, cómo se utiliza todo esto, cómo comparamos con cambio climático actual, el cambio climático antropogénico, digamos. Entonces, esa sería, yo creo que una pregunta para ustedes tres. ¿Cómo ponemos en contexto de una manera que sea entendible y que además nos dé como decía Ligia, ¿no? De pronto hacemos estos análogos y resulta que omitimos que son 50 millones de años, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poner, digamos, en contexto el cambio climático actual con la historia climática del planeta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y ahorita entramos, si quieren, un poquito más a cómo llevamos eso a, como decía Ligia, a que alimente los modelos o a que entendamos mejor lo que nos está pasando, lo que nos podría pasar. No sé quién quiera empezar. Margarita. Sí, yo también la vi, iba a decir eso. Eh, es una pregunta difícil de responder. Buscar esos análogos en el pasado de lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Es algo de lo que se ha intentado hacer. Los datos del pasado creo que nos reflejan de una manera muy clara las cosas que es factible que sucedan en nuestro planeta. El tipo de variabilidad que de forma, digamos, natural por forzadores como los que describió Ligia, que podrían ser como los ciclos de Milankovitch, actividad volcánica o tectónica. En el largo plazo sabemos que el clima lo controla en gran medida la tectónica de placas. Nuestro planeta es un planeta que depende mucho de la intensidad de la actividad volcánica, de la velocidad de la expansión de las placas tectónicas, la posición de los continentes que controla tanto la circulación oceánica como la presencia o no de masas continentales en los polos que permiten o no la existencia de casquetes polares, ¿no? Porque si no hay continente, tampoco hay casquete polar. Entonces, en el largo plazo, nosotros tenemos un control, digamos, que funciona en millones de años, en una escala que nos cuesta trabajo comprender y que fundamentalmente viene de los procesos internos del planeta, a pesar de que el clima es algo que ocurre solo en la atmósfera y que pensamos que solo se controla por la relación con el sol, ¿no? De intercambio de energía. Pero en el largo plazo creo que el interior del planeta tiene ahí la última palabra, porque todos los ciclos de retroalimentación que controlan la cantidad de CO2 en la atmósfera pasan por fenómenos geoquímicos como el intemperismo de las rocas, los silicatos en las rocas, la deposición de rocas calizas o la actividad volcánica, que son los termostatos a largo plazo. Pero ¿cómo incorporamos todo este conocimiento del sistema climático a largo plazo en los fenómenos que vemos hoy en día, sí, que son de mucho menos rango temporal y que, pues, es claro que están generando un cambio en los ecosistemas, que no es ya un cambio a futuro como cuando, pues, yo era joven y decíamos, uy, ¿qué va a pasar? Lo estamos viendo, cualquier ecosistema que analicemos es un paciente enfermo de cambio climático. Hoy vamos a los lagos y los vemos que están enfermos de cambio climático. El calentamiento es algo que se está reflejando en cosas chiquitas en los ecosistemas, pero que se suman y generan cosas grandes, vuelcos de lagos que antes eran oligotróficos, hoy son eutróficos, de especies que eran de distribución más regional y ahora son más cosmopolitas. Ese tipo de cosas que se ve que pasan en prácticamente todos los ecosistemas. Entonces, ligar esas dos cosas de escala temporal realmente es como un brinco mental muy grande, ¿no? Mm. No es algo que es fácil. Sí, sí, pues ahí ya estamos hablando, digamos, de la parte del ciclo de carbono, de los componentes con una, un proceso temporal mucho más largo que, ¿no? Digamos, la parte mucho más lenta del ciclo de carbono. Eh, y también digo, digamos, los estudios que hacemos nosotros, tú mencionas ahí los efectos sobre ecosistemas, pero también sabemos que ya los efectos sobre sistemas humanos también son bastante importantes ya en la actualidad. No estamos hablando
Ahorita me acordaste mucho de hace unos 20, 30 años que, no, cambio climático a nuestros hijos o nuestros nietos. Hablábamos en futuro y eso Ujú, cambió hace unos pocos años. sí, Empezamos a hablar en presente. sí, sí. Entonces, pues los que tenemos suficiente edad para acordarnos de ese cambio en el discurso, pero que todavía a algunos políticos creo que no les entra o no. Quizás una de las cosas que hay que recordar, pues, es que estos impactos del cambio climático pues nos cuestan, nos cuestan cosas, nos cuestan. Yo les digo a mis alumnos, el problema es que el que la hace no la paga, porque el que la paga normalmente no es el que la hizo, digamos, ¿no? El que contamina no necesariamente es el que sufre las consecuencias. A lo mejor el que contamina está parado en una montañita en la Ciudad de México y el incremento del nivel del mar no nos hace mucho miedo, no nos da mucho miedo, pero el que vive en Cuba, el que vive en Haití, y el nivel del mar va aumentando, el que vive en Veracruz, el que vive en Chetumal, no sé, Mm. ¿no? Y ya en la ONU se habla de estos desplazados climáticos, ¿no? Como víctimas del calentamiento global por el incremento del nivel del mar, que es algo que irremediablemente va a suceder, Mm. al paso que quieran, ¿no? Pero va a suceder o está sucediendo. Sí, sí, está sucediendo y además está sucediendo mucho más rápido, ¿no? Salió ayer el reporte de la OMM, el Organismo Meteorológico Mundial, donde nos dice que, por ejemplo, el nivel del mar en la última década está aumentando 2 veces más rápido que la década previa, ¿no? Sí. Entonces, sí, dime, Margarita. No, estoy de acuerdo contigo, exactamente, porque se nos olvida que estos procesos no son lineales, sino tienden a ser más bien como logarítmicos, ¿no? El Ujú. famoso palo de hockey es el ejemplo claro de que esto no es algo que pasa poquito a poco, sino que se va acelerando. Y si no se mete el freno, pues sigue acelerando, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí, pues, me gustaría también, para seguir con esto, preguntarle a Ligia, por ejemplo, estamos viendo unas tasas de calentamiento, las tasas de aumento en el nivel del mar, todo está cambiando y cambia muy, muy rápido en nuestras escalas. ¿Qué tan extraordinario, digamos, es las tasas de calentamiento que estamos viendo, digamos, en los últimos 150 años, si lo ponemos en el contexto de, pues, digamos, paleoclima, ¿no? O sea, hemos visto que ha habido épocas mucho más calientes que la actualidad y lo que nos dicen los modelos, pero ¿qué tan extraordinarias son estas tasas de cambio, ¿no? Pues como Margarita lo mencionó, bueno, no lo mencionó así, pero sí abrió la puerta para esto, mencionó que estos cambios han sido en muy poco tiempo. A lo mejor desde una perspectiva humana, 150 años o desde la revolución industrial para acá, es bien poquito, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cuál es la vida promedio de un humano? Que porque regularmente somos muy antropocéntricos y decimos todo en referencia a nosotros, pues 150 años son un montón. Pero desde el punto de vista en escalas geológicas, lo que estamos hablando, pues básicamente que estos cambios ocurren en miles o millones de años. O sea, de alguna forma es algo que se va dando de una forma gradual. Si bien estamos en el sistema climático es un sistema complejo con muchos procesos de retroalimentación negativos y positivos, que es algo que comentó Margarita muy bien acotado en el sentido de que pues los mecanismos de forzamiento o los elementos que cambian el clima no solamente son los externos, como lo puede ser la energía solar que recibimos, sino pues toda esta parte que podría ser hasta el mismo vulcanismo, ¿no? La tectónica de placas, el vulcanismo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos emisiones del Mauna Loa impresionantes, gigatoneladas de CO2, pero no se quedan chiquitas con respecto a las emisiones de dióxido de carbono que emitimos por la industria, ¿no? Entonces, en ese tipo de escalas, pues es realmente más que preocupante, debería ser ocupante, ¿no? Recientemente en un artículo creo que fue de Nature, de la editorial, decía que los científicos somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo para el cambio, porque en las pláticas decimos, bueno, es que el cambio climático y tenemos
todo este conocimiento, poco o mucho, y de lo que está pasando, y dicen, bueno, y pues seamos el ejemplo, ¿no? La huella de carbono que decían, bueno, la huella de carbono que hace un científico en cada viaje para un congreso en avión, imagínense, ¿no? Entonces, nada más por ponerles un ejemplo de los muchos que dieron. Entonces sí es pero bueno, volviendo a esto, sí es muy complejo. No sabemos si algo, o sea, lo más, por ejemplo, el caso que es muy bonito desde ese punto de vista de complejidad es el del sargazo, ¿no? Todo el mundo dice el arribazón de sargazo. Y dicen, pues está conectada con la deforestación de la Amazonia. Y tú dices, a ver, ¿cómo que tiene que ver la deforestación con el rebazón del sargazo, ¿no? Entonces tú deforestas, te queda el suelo pelón, alguien por aquí de suelos podrá estar, yo lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, pues hay una lixiviación cuando llueve y está llena de nutrientes y entonces todas las algas pues se ven favorecidas y luego aumenta la temperatura, entonces calientito y con comida y cambian los patrones de circulación y eso es lo que tenemos que ahora un ecosistema fabuloso que es el sargazo, ¿no? Porque es un ecosistema, a final de cuentas, flotante, porque ahí vienen un montón de bichitos metidos. Y luego que se pone sobre los arrecifes de coral y también le da en la torre a los arrecifes para que vean todo lo que puede ser. Si algo era complejo, pues ahora más complejo, ¿no? O sea, cuando no es una, es otra. Sí, exactamente. Mario, ¿tú qué opinas de todo esto? O sea, cómo ponemos en contexto la información paleoclimática en el cambio climático que estamos viviendo? ¿Qué nos ayuda a entender? Bueno, desde la perspectiva de la hidrología, creo que nos quedamos bastante fuera o en este último lapso temporal en el que podemos revisar efectos del cambio climático. Los registros hidrológicos son en escala geológica, son nada. Si bien nos va un registro de 80 a 100 años, posiblemente en otras regiones del mundo más de 150 años, pero al final de cuentas, pues este registro histórico nos da una idea muy, muy vaga de cómo se suceden las precipitaciones, los cambios en temperatura, los escurrimientos a escala de cuenca. Con esto, en la parte de hidrología, tratamos como de proyectar o predecir eh, qué podría pasar, ¿no? En futuro, cómo esperaríamos que se presentara la disponibilidad de agua a nivel de cuenca. Eh, pero pues resulta algo como muy, muy burdo, ¿no? Este tipo de estimaciones que podemos hacer. En los modelos hidrológicos tratamos de cada vez complejizarlos más, integrar más variables. Comúnmente decimos tratamos de simular lo que de manera natural sucede en una cuenca, pero sin integrar la parte de este efecto, poco o mucho que tenga el cambio del clima a nivel global. Lo tratamos de hacer a través de estas predicciones de los modelos globales o regionales de la anomalía, tratando de introducirla en estas series históricas, pero pues resulta como una proyección, un escenario que puede ser útil para un tomador de decisión en cómo esperaríamos que, por ejemplo, el sistema de presas que abastece a la Ciudad de México, cómo esperaríamos en 10, 20, 50 años que se estuviese almacenando o no agua, dados los cambios en los patrones naturales del clima, ¿no? Retomando lo que comentaba la doctora Ligia de este ecosistema del sargazo, pues no solo prolifera, sino que también resulta un sumidero, ¿no? De la presencia de nitrógeno atmosférico, porque de alguna manera también está eh, propiciando una menor concentración a nivel global de este gas de efecto invernadero que pocas veces es considerado. Y hasta ahí. Y ya que estamos en eso, sí, nada más un breve apéndice. ¿Qué hemos aprendido desde tu investigación? ¿Qué pues, podemos esperar con el cambio climático antropogénico, digamos, en la parte de recursos hídricos para el país? Así muy breve, nada más para que yo sé que ahí está tu plática, pero
para que la gente que está viendo esto se anime y reviva tu plática más tarde. Sí, pues serían como situaciones cada vez más acusadas de menor disponibilidad de agua, sobre todo. O sea, hay un patrón natural de precipitación que es distinto entre el centro, sur y norte del país. Esperaríamos como ver cada vez más extremos, ¿no? O mayor recurrencia o persistencia de los periodos de sequía o periodos húmedos con las consecuencias que ya eso conlleva, ¿no? Si son periodos secos, pues menor disponibilidad del agua superficial y agua subterránea para los distintos usos. Si son cuestiones de inundaciones, pues efectos sobre pues, la infraestructura, las poblaciones, etcétera, ¿no? O sea, si teníamos una inundación en Villahermosa cada 10, 20 años, pues ahora van a ser o pueden llegar a ser más recurrentes, ¿no? Con los efectos económicos y sociales que eso conlleva. Muchas gracias, Mario. Tenemos aquí un par de preguntas. Ahorita regresamos si quieren a esto. Les quería preguntar una cosa de sensibilidad del clima, pero vamos alternando con las preguntas que van llegando. Aquí Santiago Luna nos comenta, un ejemplo del factor de placas tectónicas en el cambio climático y evolución humana sería el Olduvai Gorge de Tanzania. Ya maté el nombre otra vez. Disculpen ustedes, pero bueno. Bueno, pues ese es uno de los depósitos más famosos, ¿no? De restos fósiles humanos. Ujú. Y que en general, ¿no? La idea es que el cambio climático fue un elemento, o cuando menos uno de varios factores en la evolución de los homínidos en la región este de África comparada con la evolución del resto de los grandes simios en la región oeste, donde el clima cambió hacia climas secos en la parte esta de África y eso favoreció, pues se sugiere, ¿verdad? Hay controversia al respecto, la evolución de los humanos bípedos, ¿no? Totalmente bípedos en los ambientes de sabana contra los ambientes de selva donde están los gorilas y los chimpancés principalmente. Entonces sí, es un cambio tectónico que genera una barrera orográfica para la entrada de humedad y que genera un cambio en el hidroclima. Y eso a su vez es un forzador de evolución, que no solo los humanos, es todo un ecosistema de pradera que evoluciona en esa zona, ungulados y pastos y un montón de cosas, no son solo los humanos, ¿no? Entonces, la evolución rara vez nada más afecta a un pedacito del ecosistema, ahí va todo evolucionando junto, ¿no? Sí, y eso es quizás algo que se ve en nuestros registros. Por ejemplo, nosotros ahí en Chalco, em, en los registros que tenemos del estadio isotópico 5, que es el último periodo cálido como el Holoceno, digamos, o comparable, tenemos una gran variabilidad climática. El estadio isotópico 5 como que fue mucho más variable y eso lo vemos reflejado precisamente en la evolución de especies de diatomeas que solo viven en horizontes estratigráficos súper restringidos. Entonces tenemos una sucesión de especies. Entonces, el cambio climático que genera extinción, pero también genera evolución. Normalmente el registro geológico lo que nos indica es que efectivamente los cambios rápidos de clima están asociados con procesos de extinción, pero que siguen, a los cuales le siguen procesos de especiación. Entonces, pues como decía Ligia, ¿qué nos espera en el futuro? Pues por ahí va la cosa, yo creo. No sé. Muchas gracias, Margarita. Tenemos una pregunta que nos hace llegar a Nayatsin Sagrario. Hola, Nayatsin. ¿De qué manera el incremento de las temperaturas y las variaciones en la distribución de las precipitaciones como consecuencia del cambio climático global está alterando la dinámica y disponibilidad de los recursos hídricos en las cuencas hidrológicas? ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo para la biodiversidad, la agricultura, la vida humana en estas regiones? Esto es más o menos lo que ya ha platicado un poco Mario. No sé si quieres abundar. Bueno, sí, puedo incluir en mi comentario que la dinámica hidrológica superficial es bastante, temporalmente es muy distinta a cómo funciona la dinámica en los acuíferos, ¿no? Todo sucede mucho más lento, a velocidades más lentas,
y la recarga de los mismos pues puede ser incluso de millones o cientos de años, ¿no? Esto con dataciones isotrópicas se puede conocer. En la propia Cuenca de México tenemos dinámicas variables, podemos estar extrayendo agua muy reciente del orden de 50 años atrás, que se infiltró en las faldas, en la zona de Chichinautzin, al sur, pero también estamos extrayendo agua mucho más antigua en la parte central del valle, ¿no? Esta agua tardó ese tiempo en integrarse al sistema subterráneo y lo que más que el cambio climático fue, creo que las acciones humanas, la extracción intensiva puede provocar una mayor problemática de forma pues más pronta. Muchas gracias, Mario. Y ahora, bueno, yo les quería preguntar una cosa. Estamos ahorita, digamos, hemos pasado el 2023, un año extraordinario en términos de clima, en términos de tiempo, en términos de eventos extremos, todo lo que ustedes quieran. Y el 2024 continúa más o menos en ese camino, ¿no? Entonces, digamos, ha habido múltiples análisis de qué es lo que está pasando. Obviamente está la tendencia de calentamiento global provocado por las emisiones de gas de efecto invernadero, que se lleva una gran parte de la explicación. Está el fenómeno del Niño. Tuvimos un volcán que inyectó una gran cantidad, digamos, de vapor de agua a la atmósfera, que contribuyó también al calentamiento. Tenemos el otro problema que a lo mejor ahí Ligia nos puede comentar algo al respecto, que es que han cambiado los combustibles que se usan en las embarcaciones y esto está haciendo que haya menos emisiones de aerosoles y entonces estamos dejando que el océano absorba más calor, más energía, ¿no? Y todo esto pues ha llevado pues a que básicamente el año pasado rebasamos, depende de la base de datos que ustedes consulten, pero el 1.5 grados centígrados de manera temporal, evidentemente no es a lo que se refieren los acuerdos internacionales, pero ya le dimos un raspón a esa marca, ¿no? Hay pues hay un debate entre los científicos dedicados a entender esto, y es, ¿estamos viendo un aceleramiento en el calentamiento o esto es lo que podemos esperar? Seguimos en lo normal, porque resulta que hay una parte de ese calentamiento observado que no se puede explicar muy bien. Entonces, hay todo este rollo es para poner en contexto un artículo que sacó James Hansen de la NASA el año pasado. James Hansen, digamos, es el personaje que trajo cambio climático a la vida pública, digamos, el más importante que hizo eso, ¿no? Ante la presentación del Congreso de Estados Unidos, y a partir de eso, digamos, cambio climático se volvió un tema pues, de mucha mayor importancia. En ese artículo, Hansen toma como parte de las evidencias las reconstrucciones paleoclimáticas y se pone a calcular, pues digamos, cuál sería la sensibilidad del clima correcta, ¿no? Porque de hecho la última generación de los modelos que tenemos, los que entraron en el CEMIP 6, hay algunos de ellos que se dice que están muy calientes, que tienen una respuesta al CO2 demasiado alta, ¿no? Entonces, digamos, recordando, la sensibilidad del clima pues, es ante un doblamiento en las concentraciones atmosféricas de CO2, ¿cuál sería la temperatura de equilibrio del planeta, ¿no? Entonces, lo que nos dice Hansen es que a lo mejor no es alrededor de 3 grados centígrados la sensibilidad del clima que deberíamos de considerar, sino que a lo mejor pudiera estar alrededor de 4.8 grados centígrados, ¿no? Y eso, digamos, es como una constante en los estudios basados en paleoclima, ¿no? La sensibilidad del clima tiende a ser mucho mayor de lo que, pues, digamos, otras evidencias nos apuntan, ¿no? Como los modelos de clima o las observaciones que tenemos. No sé si alguien le quiere entrar a todo este rollazo que me acabo de echar. Mi comentario va encaminado a este valor promedio que esperamos que incremente la temperatura a nivel global, pero no hay que dejar de lado o perder de vista que pues los extremos se presentan de forma puntual, ¿no? Pueden ser bastante acusados en zonas donde tradicionalmente podían llegar hasta 40 grados, pues van a haber temperaturas medidas de hasta 50 con sensaciones de 60 y pues eso ya no hace como una vida posible, ¿no? De la sociedad en ciertas zonas o el caso contrario, ¿no? De bajas temperaturas, a pesar de que estemos hablando de
O sea, este valor promedio puede disfrazar muchas cosas puntuales que suceden a nivel global, ¿no? Nada más. Gracias, Mario. Ligia. Más bien era una pregunta para Hansen. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Desde qué perspectiva lo está haciendo? Y mira, ahorita algo que tocó Mario Alberto, que fue muy importante, habló de personas y sociedad, ¿ok? Entonces, a lo mejor para personas y sociedad, o llamémonos humanos, pues 3 grados, es una anomalía de 3 grados, o pues ya, o de 2 grados, es terrible. Con estas anomalías que podían producir el desate de eventos extremos como huracanes, cuestiones de tormentas tropicales, ascenso del nivel del mar. Obviamente, todas las ciudades que están asentadas en la costa, pues van a sufrir, pues, y entonces obviamente sufrimos la sociedad. Pero pues no somos los únicos organismos en el planeta. A nivel, o sea, somos una biodiversidad impresionante. Y entonces, pues, ¿cómo se afectan a esas comunidades? A lo mejor por eso dice Hansel, pues 3 grados, 4, 5, pues no afectan, porque de veras hay organismos que son precisamente extremófilos. La parte de la biosfera profunda, ahora lo que llaman del bioma, ¿no? Todas estas comunidades microbianas que además son los mayoritarios habitantes en el planeta, pues probablemente puedan tener rangos ecológicos, o digo, sí, de afinidades ambientales que les permitan moverse de una a otra, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, pues yo creo que sí se tendría que poner desde diferentes perspectivas a qué se refiere con que, bueno, una afectación de 3 grados, 4, 5 grados, porque era lo que yo mencionaba durante el Paleoceno y Eoceno, pues se afectaron, o sea, hubo cambios de temperatura en diferentes lugares y bueno, en este caso afectaron a las comunidades marinas bentónicas, pero por ejemplo permitieron una diversificación de mamíferos primates, ¿no? Entonces, algunas especies sí se vieron favorecidas en cuanto a crecimiento y otras especies pues decayeron. Entonces, esto de la afectación del 1.5, 1.3, pues es algo como muy, no sé, no sé, sí, yo creo que sí vale la pena que nos compartas la liga del artículo, a mí sí me interesa verlo. Sí, Y bueno, pues aprender, ¿no? No creo que sea una pregunta fácil. Y solamente poniendo un ejemplo, como decían, comentaba Margarita, ¿no? Que no sabes cómo afectan. Hace unos años salió un artículo que decía que el sapo arlequín estaba en extinción y es en ciertas regiones, no me acuerdo dónde está, pero es una especie de sapo arlequín. Y resultaba que lo que estaba pasando, que era por el calentamiento y por un incremento de la humedad en las zonas, había una proliferación de hongos y los hongos son simbiontes del pobre sapo y entonces después a la hora de estas condiciones, pues se venían invadidos y pues estaban produciendo la mortandad, ¿no? O sea, que son efectos que no son directamente asociados con la parte ambiental, sino con esto, ¿no? O sea, por eso vuelvo a insistir, es muy, muy complejo que no sabes, aprietas un botón y no sabes cuál va a ser la respuesta en otro lado. Gracias. sí, sí, no, no, yo les comparto el artículo. Es muy interesante porque la sensibilidad del clima, digamos, no es a cuánto vas a llegar a finales de siglo, todo esto, sino es cómo reacciona el sistema climático, ¿no? O sea, podemos tener, digamos, el gran problema de esto es que a lo mejor con los escenarios de emisiones, que con la sensibilidad del clima que pensamos que es ahorita de 3 grados, a lo mejor esas reducciones que nos llevarían a quedarnos por abajo de los 2 grados, una sensibilidad del clima de 4.8, estaríamos muy, muy lejos de quedarnos abajo de ese límite para finales de siglo. Digamos, es cómo reacciona el sistema. Entonces, es qué tan reactivo. En cambio, si siguiéramos en un escenario de emisiones parecido a cómo vamos, podremos tener cambios en la temperatura global de mucho más de 6 grados para finales de siglo, ¿no? Entonces, sí es súper importante y es súper importante, como ustedes lo ponen, aterrizar esos cambios, digamos, pues a nivel local primero, ¿no? Que el promedio global no nos dice mucho, ¿no? A nivel local,
y también, pues, digamos, las distintas sensibilidades, como bien dice Ligia, de pues, los sistemas humanos y los sistemas naturales, ¿no? Los distintos sistemas. Sí, yo creo que ese aspecto es fundamental, que hay que tomar en cuenta que los puntos de quiebre ecológicos para cada grupo de organismos o para cada ecosistema pues van a variar. Es muy difícil poner un número que digas, este es el número mágico que va a generar cambio o que no va a generar cambio, porque todo es gradual, ¿no? Y va afectando diferentes secciones y partes del ecosistema. Aún cambios pequeños van a afectar a algún factor y obviamente mientras más grande es el cambio, pues mayores elementos dentro del ecosistema se verán Y, alterados. y luego, digamos, cómo jueguen los distintos sistemas y todo esto con ese pequeño cambio y qué resultados nos traiga, eso ya es Sí, pues los efectos cascada, ¿no? exacto. En los ecosistemas, porque como dice Ligia, mueves una cosita aquí y no sabes qué consecuencias va a tener. Efectos cascada en los ecosistemas que son respuesta a estos ciclos de retroalimentación en los que la Tierra se autorregula o se controla y de los cuales pues conocemos una parte, pero a veces desconocemos estas ligas que parecen un tanto ocultas o que mm, es difícil de considerar a priori y solo a posteriori las vemos y de eso hay miles de ejemplos de la relación que los humanos hemos tenido con el ambiente, ¿no? Y aquí me gustaría hacerles una pregunta que es a lo mejor muy típica, pero creo que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de investigación futura que son más prometedoras? O sea, que ustedes dicen, ahorita me llega un alumno o ahorita tuviera yo acceso a algún fondo internacional o nacional para desarrollar investigación, ¿en qué se irían? ¿Qué es lo que ustedes ven más prometedor dentro de lo que estudian para, digamos, en los próximos 10, 15 años? Pero prometedor ¿en qué sentido? Porque pues cada quien o cada uno de nosotros tiene pues un Ese horizonte de es el chiste. investigación con objetivos personales y Ujú. objetivos académicos diferentes, ¿no? A Pero mí me encantaría tener un registro que pudiéramos ver las 3 glaciaciones últimas y poderlas comparar. Ligia está trabajando con registros de millones de años, ¿no? Está viendo lo que pasó a principios del Cenozoico, a mediados del Cenozoico. Y Mario trabaja con el balance hidrológico actual de horas, meses, semanas, ¿no? Entonces, ujú. creo que bueno, creo que eso hace la fortaleza de nuestros grupos de trabajo aquí en la UNAM, que hay gente que trabaja en todas estas escalas de tiempo y que pues generan foros como este o participamos en foros como este donde podemos interaccionar, ¿verdad? Pero obvio que cada uno de nosotros va a tener como un horizonte de lo que quiere identificar. Yo personalmente ahorita estoy muy metida con estos registros sedimentarios cortos de los últimos 100 años y encontrando los impactos ecológicos que ya se tienen en los ecosistemas y documentando cómo en los últimos 100 años, aún los ecosistemas que consideramos que están poco impactados, están presentando ya cambios ecológicos sustanciales. Eso a mí me ha parecido muy interesante y pues a mis alumnos en Ciencias de la Tierra les gusta ese tema, ¿no? El poder correlacionar los procesos de deforestación, de aumento demográfico, con los procesos ecológicos, los cambios sedimentarios y geoquímicos en las secuencias, ¿no? Para mí esto es interesante porque nos da la evidencia clara de los procesos que están ocurriendo hoy en día, su proceso histórico y contrasta con la percepción social o cultural, ¿no? De lo que la gente percibe que está pasando, ¿no? Y la evidencia dura de lo que realmente pasó, ¿no? Por ejemplo, ahí en Montebello la gente piensa que los lagos empezaron a cambiar en el año 2006, 2000, es cuando la gente se empezó a quejar de que los lagos cambiaban, pero cuando ves el registro sedimentario tú te das cuenta que esto es consecuencia de un proceso que empezó en 1950. Entonces, ¿no? Te da una perspectiva del cambio diferente. Entonces, para mí eso ha resultado muy interesante y es en lo que estoy como muy enfocada y creo que es una contribución interesante de entender los procesos ecológicos, porque eso es lo que a mí me interesa, el cambio ecológico, cómo se dan estos puntos de quiebre entre un ecosistema y otro. Precisamente esa era la idea de la pregunta, digamos, tomando la experiencia que tienen ustedes, sus líneas de investigación,
¿qué es lo que ven ustedes dentro de su visión? ¿Qué sería lo más importante a desarrollar, digamos? ¿Cuáles son las líneas estas prometedoras? Ligia, te veo, te veo pensando. Bueno, es que me dijiste que si yo tuviera todo el dinero, ¿no? Sí, ¿a Y dónde? si yo tuviera todo el dinero en los laboratorios y demás, bueno. No, hoy tenemos un proyecto en marcha que es realmente para mí muy interesante desde la perspectiva de paleoceanografía y obviamente el clima, que está relacionado con la circulación de la corriente de lazo. La circulación de la corriente de lazo es una corriente que llega al Golfo de México y obviamente es la que pues es una banda transportadora también de cuestiones de energía, de nutrientes, de una serie de cosas y que actualmente, bueno, pues es gracias a lo que, a esta corriente que soporta también grandes comunidades o ecosistemas. Esta corriente está obviamente relacionada con lo que es el Gulf Stream y también con lo que es la corriente de retorno meridional del Atlántico, conocida como AMOC, Más que fácil en inglés. sí, por sus siglas en inglés es que me cuesta. Y que precisamente en estos días ya los oceanógrafos me mandaron una serie de alarmas de que esta corriente se está haciendo más lenta y aguas, porque entonces esto podría impactar en cómo la distribución de energía, ¿no? Entonces, sería genial que pudiéramos perforar, o sea, para saber precisamente cómo ha sido la evolución de la corriente de lazo asociada con toda esta parte de la circulación del Atlántico, sería genial que pudiéramos perforar algunos pozos en la parte del escarpe de Campeche, que es donde se tiene como la mejor resolución. Es una zona profunda y tomar pues hacer una serie de análisis para ver sobre todo identificar características geomorfológicas, algo que se llaman conturitas, que pues yo creo que la traducción, ya dicen algunos autores, son corrientitas, en el sentido de corrientes, no que sean corrientes de naquitas, ¿no? Sino corrientitas, pero para ver cómo ha sido, cómo ha cambiado la circulación y cómo ha influido en los ecosistemas marinos, ¿no? O sea, como dice Margarita, a ella lo que le interesa ver es cómo ha producido estos cambios en una escala de 100 años. A nosotros nos interesa ver esto. Y pues obviamente esto está implicando una cantidad de dinero impresionante porque esas perforaciones pues no son baratas. Pero como tú dijiste que ya vas a conseguirnos un financiamiento, podríamos estar haciendo esto y yo creo que sería una contribución significativa para ver precisamente cómo fue la corriente, cómo estaban los ecosistemas, cómo era la variabilidad en aquel entonces y tratar de ver cuáles serían los escenarios si esta corriente del AMOC se hace más lenta, y qué pasaría entonces con las comunidades, cómo sería la afectación a las comunidades costeras, por ejemplo, o cómo sería la afectación, pues esto es cambio climático, básicamente, ¿no? El cambio global, o llamámosle cambio global, como muchos dicen que es lo apropiado, pues porque pues obviamente tendríamos como la oportunidad de a lo mejor tener algún tipo de mitigación si los tomadores de decisiones hicieran lo suyo. Sí. No, pues súper interesante. Yo, en cuanto consiga ese dinero, no, porque de hecho también es algo que me interesa personalmente, como diría Margarita. Nosotros también hemos estado trabajando, digamos, en escenarios o modelos de clima, ¿no? ¿Qué pasaría si se detiene la corriente termoalina, ¿no? Y lo que pasa está terrible, ¿no? Evaluamos tanto impactos económicos como impactos en biodiversidad con un colega que se llama Julián Velasco. Qué pasaría con los anfibios y la cosa en particular en México se pone espantosa, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso. Mario, Y bueno, desde el área de hidrología, hidrogeología, creo que eh, la formación de estudiantes sería más encaminada a
a tener recursos humanos que pudiesen ya hablar de generar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? En el caso de aguas subterráneas, pues propiciar esta gestión de recarga inducida, aprovechar estos picos, estos extremos que esperamos de precipitación en cierta zona para introducirlos al acuífero, ¿no? Que no se desperdicien de alguna manera, que se dejen escurrir o que propicien inundaciones, sino tener la infraestructura para aprovecharlos y almacenarlos en el acuífero, que es el gran reservorio, ¿no? Y pues esto implica una serie por una parte, contar con la infraestructura hidráulica para poderlo desarrollar, contar con el personal técnico académico que conozca de estas acciones, pero además también es algo muy importante es tener una forma de monitorear, ¿no? Cuánto volumen, con qué calidad, no solo en el periodo que se produce esta infiltración, esta recarga inducida, sino en el tiempo, ¿no? Monitorear los cuerpos de agua superficiales, los subterráneos, y de alguna manera poder anticiparnos a qué esperaríamos a un corto plazo del agua disponible para los N usos que hacemos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mario, muy interesante. Y muchísimas gracias a los tres por haber estado en este conversatorio, por haber participado en este módulo de nuestro ciclo de conferencias de qué sabemos sobre el cambio climático en México. Le agradecemos muchísimo al Instituto de Geofísica por compartir las investigaciones y los investigadores y las investigadoras que están trabajando en esto para participar aquí con nosotros. Muchísimas gracias otra vez. Ha sido una conversación muy interesante con ustedes y pues ha sido, digamos, un módulo muy interesante para los que no necesariamente estamos metidos en estos temas que ustedes trabajan para entender muchas cosas desde su perspectiva. Gracias. Y me queda nada más, pues, desearle a todos unas felices vacaciones. Nos vemos el 4 de marzo. Empezamos con otro módulo de este ciclo de conferencias, que ahora salimos un poquito de esta dinámica y vamos a hablar de un proyecto que se está haciendo en la UNAM y que involucra más de 40 investigadores, un proyecto PRONACE, financiado por CONACYT, que es sobre el Valle de México, ¿no? La megalópolis del Valle de México. Entonces es un proyecto que, se lleva en el ICAT, es también coordinado por el Programa de Investigación en Cambio Climático y por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Y el próximo jueves 4 de abril, ya regresamos a los jueves, ya no es viernes, vamos a estar la doctora Amparo Martínez y un servidor platicando del panorama general del cambio climático y la contaminación atmosférica en la megalópolis del Valle de México. Y empezamos con esta serie de 4 conferencias y luego un conversatorio dedicado pues, a lo que hemos encontrado en este proyecto y a la participación de muchos investigadores de la UNAM y de fuera de la UNAM en este proyecto. Pues les agradezco muchísimo y nos vemos el 4 de abril. Muchas gracias, Ligia, muchas gracias, Margarita, y muchas gracias, Mario. Hasta Gracias luego. a todos. Gusto en Todos. Que estén verlos. muy bien. Pues Gracias. gracias a ti, Francisco, por todo el esfuerzo de organizar esta serie de seminarios. Muchos saludos. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, y gracias, Rubén Darío, que también Sí. está detrás, bambalinas. Y Abril también. Ok, gracias. Todos, Gusto en Muchas verlos. gracias, que estén muy bien. Hasta luego, Felices gracias. vacaciones. Chao. Bye.